Lunes 22 de mayo. Hermanos, qué privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos iniciando ya la cuarta semana de este mes de mayo. Esta es la última ya semana de este mes y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Hasta aquí hemos podido ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 29, versículo 33. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les comentó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, mas aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido el mundo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recordará usted que durante los últimos días hemos estado meditando sobre el capítulo 16 de San Juan, capítulo en el cual hemos podido estudiar la labor del Espíritu Santo y cómo el Señor ha prometido, ¿verdad?, que les conviene a los discípulos que se vaya, porque de junto al Padre Él va a enviarles un consolador, como les ha dicho, les va a enviar el Espíritu Santo. Eso obviamente ha sido la enseñanza central de este capítulo, y es ahí donde el Señor ha venido, ¿verdad?, aclarándoles a los discípulos e instruyéndolos sobre esa comunión con Él, sobre esa fe que ellos debían de tener. Ahora, el sábado pasado veíamos cómo el Señor hablaba sobre la oración y les decía que todo lo que pidan, lo pidan en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y les dijo: todo lo que pidan en mi nombre al Padre se les va a conceder. Y hablábamos, ¿verdad?, y explicábamos lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Así ahora entonces continuamos siempre con el capítulo 16, pero ahora estamos ya en los últimos versículos de este capítulo. De hecho, pues aquí es donde termina el capítulo 16 y continúa el 17, que es un texto que mañana estaremos meditando, ¿verdad?, a la luz de la bendita palabra de Dios. Pero es especial cómo el Señor ahora entonces está cerrando el capítulo 16 y veamos cómo los discípulos que lo han escuchado durante todo este sermón, ¿verdad?, hoy vienen ellos y le dicen: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Ahora, recordemos que en todo el ministerio del Señor Jesús, para los discípulos fue bastante complicado el poder entender al Señor, porque cuando ellos le hacían una pregunta, muchas veces el Señor contestaba con otra pregunta, o cuando ellos tenían alguna inquietud, el Señor pues le respondía, pero no siempre el Señor los dejaba sin dudas, al contrario, ellos siempre quedaban con dudas y lo hacían, hermanos, no porque el Señor quisiera hacerlos sufrir, no porque Jesús no podía o no pudiera explicarles todas aquellas cosas, sino porque, como Él ya les ha dicho, hay muchas cosas, les dijo el Señor, que yo tendría que explicarles a ustedes,
Pero ahorita les dice, no las van a entender. Y no las iban a entender porque obviamente su comunión con el Señor, su fe, era una fe que estaba nuevita. Era una fe que estaba pues muy joven. Y para entender algunas verdades del reino de Dios, era necesario que esa fe pudiera robustecerse, pudiera reforzarse o pudiera fortalecerse. Eso, hermanos, es lo que sucede aún hoy en día con tantas personas que a veces llegan a la iglesia, llegan a los pies de Jesús y quieren ellos a veces el poder entender la obra del Señor, pero curiosamente no la entienden. Y al no entenderla, por supuesto que muchas veces se frustran. Las personas al no entender muchas veces se inquietan. Pero tranquilo, no es que la obra de Dios sea complicada. Porque fíjese, la obra de Dios es tan pero tan fácil de hacer. Es tan pero tan sencilla que obviamente todos tenemos la capacidad para poder hacerla. O sea, la obra de Dios no requiere de grandes obligaciones, o más que todo, no requiere de gran capacidad. Lo que quiere es que haya fe, lo que quiere es que haya obediencia, lo que necesita es que haya disponibilidad para cada uno de nosotros. Ahora, es interesante entonces cómo el Señor ahora les sigue hablando, ¿verdad? De hecho, estos son decíamos, los últimos versículos del capítulo 16 de San Juan. El Señor les sigue hablando y ellos le dicen, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. O sea, ahora pareciera como que ellos sí estaban entendiéndole al Señor. Pero ya vamos a ver que no, en realidad no le habían entendido. Y es porque el Señor Jesús, pues obviamente ha estado diciéndoles que tienen que pedir al Padre en su nombre y que el Padre en respuesta obviamente va a obrar en sus vidas. Pero ellos le dicen, ok, eso sí te lo entendemos. Pero ahora el Señor les dice, no, fíjense que la verdad no me han entendido. Pero es aquí donde les dice, pues miren, viene la hora, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo, ¿verdad? El Señor ya está en el huerto del Getsemaní. Él está consciente que para ese día, o para ese momento, ya era un momento difícil, ¿verdad? Y por esa razón es que el Señor está preparando ya las condiciones para que pueda cumplirse el plan de salvación del Padre. Pero aquí es, hermanos, donde el Señor les va a decir una verdad muy importante en la obra de Dios. Porque vea que le dice, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero vea que les dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz y para que crean. Hermanos, el texto, de una manera muy rápida y muy sencilla, nos enseña una verdad de Dios. Mire, Dios, hermanos, no quiere que usted lo comprenda. Dios no espera que usted le entienda, porque sabemos que el plan de Dios, obviamente es el plan de Dios, es el plan que Dios ha creado. Y en ese plan se contempla todo, pero obviamente se contemplan cosas del pasado, presente y futuro. Nosotros, como seres humanos, conocemos el pasado, vivimos el presente, pero no podemos llegar al futuro. Y es aquí donde debemos nosotros entonces
de confiar plenamente en que el Señor tiene el control. No se trata, fíjese, no se trata que nosotros entendamos lo que está haciendo el Señor, porque insisto, no lo vamos a entender. No vamos a entender cómo Dios muchas veces tiene unos métodos un poquito complicados usted. A veces quisiésemos entender cómo es que Dios, para tratar con alguien, le pone una enfermedad o permite que le llegue una enfermedad. A veces nos cuesta entender cómo es que Dios, para llamar la atención de las personas, a veces utiliza incluso la misma naturaleza. O sea, esos elementos que hacen que estén a la disponibilidad del Padre para poder obrar en su reino, esos elementos, hermanos, son verdaderamente los que están siempre en acción para con nosotros. Pero probablemente no vamos a entender a Dios. Y le digo, no se preocupe por entender a Dios. No se preocupe. No lo vamos a lograr entender. Lo que el Señor quiere no es necesariamente que lo entendamos. Lo que el Señor quiere es que nosotros verdaderamente creamos en Él. Y aquí es donde entra el tema de la fe, ¿verdad? El tema muy especial de la fe que debe de darse para con nuestro Dios, ¿verdad? No tanto, fíjese, no tanto el hecho de poder nosotros tener la capacidad de entender al Señor, no, sino el poder nosotros verdaderamente creer. Eso es lo importante, eso es lo interesante. Cuando nosotros llegamos a creer, cuando verdaderamente por la fe es que nuestra vida se mueve, ahí es donde Dios, hermanos, va a hacer su obra. Por eso le animo para que si usted está pasando por tribulaciones, si usted está pasando por problemas, si usted está pasando por situaciones de dificultad, mire, no le pregunte a Dios por qué, ¿verdad? A veces se da esa pregunta. A veces le decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y obviamente hay una respuesta, hermano, Dios tiene respuesta. Pero no nos la dice porque nosotros no la vamos a entender. O sea, no vamos a entender cuál es el plan de Dios en el cual es necesario que llegue esa enfermedad, que llegue ese problema. ¿Y por qué? Porque a través de esa enfermedad y ese problema, el Señor va a tratar con nosotros o va a tratar con la persona, ¿verdad? Probablemente pues va a ir docilitando su temperamento, probablemente va a ir obrando en su carácter, en sus decisiones, en su fe, en el conocimiento, en la comunión con Dios, etcétera, en cualquier cosa. Pero ahí es donde Dios tiene sus planes. Por supuesto, nosotros muchas veces no los vamos a entender. Y le digo, no se preocupe por entender. Preocúpese por obedecer. Preocupémonos por hacer la obra de Dios. Porque esa es nuestra tarea. O sea, dejemos a Dios ser Dios y nosotros seamos sus hijos. Y cuando nosotros dejamos a Dios ser Dios, ¿verdad? O sea, haciendo su obra, manifestándose, ahí es donde nosotros también recibiremos la respuesta de Dios para con nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, insisto, si usted está pasando por tribulaciones, tranquilo, ánimo en el Señor, porque sabemos que los tiempos son difíciles, mas la fidelidad de Dios es tan grande. Por eso el Evangelio que hoy hemos leído termina diciendo: les he dicho esto para que tengan paz en ustedes. Oiga, en el mundo tendrán tribulaciones, dijo el Señor, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Oiga, hermano, esa declaración
El Señor nunca dijo que hacer su voluntad iba a ser fácil. El Señor nunca dijo que al hacer su voluntad nosotros íbamos a ser inmunes al peligro, inmunes al sufrimiento. Eso nunca lo dijo el Señor. De hecho, pero sí claramente nos dice el Señor que vamos a tener dificultades, que van a haber tribulaciones. Porque vea que dijo, en el mundo tendrán dificultades. En el mundo hay tribulaciones. En el mundo hay necesidades. Hay hambre. Hay injusticia. En el mundo podemos pasar tantos problemas. Pero, ¿cuál es el privilegio que tenemos en Cristo? Que como dijo el Señor, en el mundo tendrán dificultades. Pero oiga, pero tengan valor, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, esa es nuestra confianza. El saber de que hemos creído en un Cristo vivo, en reconocer que nuestro Señor Jesús verdaderamente está en victoria, no está derrotado, en darnos cuenta que a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de los problemas, dice el Señor, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Esas enseñanzas, esas doctrinas del mundo, todo eso que influye pecado, injusticia, vanidad, todas la maldad del mundo, dijo el Señor, tranquilos, porque yo, dijo, ya vencí al mundo. Esto entonces nos debe a nosotros de motivar, ¿verdad? Para poder alegrarnos, porque el mundo ya no tiene influencia, ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y verdaderamente podemos declarar que es Cristo quien pelea las batallas por nosotros. El Señor dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, pero recuérdense, dijo, que el mundo ya fue vencido. Recordemos como el Señor dijo que iban a haber tribulaciones, pero de todas ellas el Señor se iba a encargar. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día podamos nosotros confiar en las promesas del Señor. Saber que si el Señor prometió estar con nosotros, como decíamos en el Evangelio del día de ayer, saber que si el Señor prometió tranquilidad y paz en nuestro corazón, porque como Él dijo, en el mundo habrá dificultades, pero tranquilos que ese mundo ya está vencido. Tranquilos, dijo, que ese mundo ya está derrotado. Y aquí es donde nosotros podemos ahora verdaderamente darle la honra y la gloria al Señor, porque Él lo ha hecho todo para que nosotros podamos verdaderamente recibir los beneficios de su sacrificio. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, Él estaba diciendo, ya se cumplió la obra de Dios, el plan de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que sea Dios obrando en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.